voy a empezar a hablar de este live y recuerden, dejamos las preguntas para luego. Lo dicho, esta es una orden nueva que regula solo a aquellas personas que ya tienen tarjeta de residencia. No abarca ni a solicitantes de asilo, ni a personas que estén iniciando un trámite, ya sea de régimen general o de régimen comunitario. Entonces, ¿qué regula? Solo aquellas personas que tienen que renovar, prorrogar o modificar. Eso en un primer lugar. ¿A quienes en principio afecta? A aquellas personas que durante el estado de alarma le haya tocado hacer la modificación, renovación o prórroga, que no lo haya podido hacer evidentemente, y aquellas personas que 90 días antes del estado de alarma, si tomamos en cuenta el día 14 de marzo, que fue cuando empezó el estado de alarma, y echamos para atrás, nos coge desde el 14 de diciembre del 2019, es decir, todas aquellas personas que desde el 14 de diciembre del 2019 a la fecha prevista, que tenemos entendido que sería para el 7 de junio, que sería en teoría a la fecha de hoy lo que duraría esta prórroga del estado de alarma, estaríamos hablando que todas esas personas comprendidas dentro del 14 de diciembre hasta el 7 de junio, en teoría, por esta orden, no tienen ningún problema con sus renovaciones, modificaciones o prórrogas, porque todas se entienden prorrogadas por 6 meses más. Es decir, que si tomamos como fecha base el 7 de junio, para el 7 de diciembre del 2020, todos tenemos automáticamente prorrogadas nuestras residencias, renovadas. No se consideran renovadas ni modificadas, sino prorrogadas. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Si yo tengo la tarjeta, en este caso, que se me vencía durante este periodo, entendemos que no necesito resolución expresa que diga que se me prorrogó automáticamente. Se entiende que tanto bancos, instituciones privadas, se entiende que como organismos públicos, a la hora del canje del carnet o a la hora de desbloquear mi cuenta bancaria, a la hora de cualquier tipo de estas cosas, con esta orden la vamos a tener que pegar a nuestra tarjeta de residencia vencida, porque se entiende que todos tienen que comprender que la misma está prorrogada. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace con la finalidad de crear seguridad jurídica, porque nos hemos visto en una situación de irregularidad sobrevenida, porque si yo, vamos a suponer, tenía que renovar para los primeros días de enero y no lo hice porque me confié que me quedaban todavía 3 meses después y empezó el confinamiento, yo estoy cubierto con esta disposición, por ende no tendría por qué haber problema. Vamos a dejar las preguntas para el final, por favor. Entonces, ¿qué tendríamos que pensar con esto? De que con esta orden no tendríamos problemas de cara a estas personas. Ahora bien, cuando hablamos de esta prórroga, tenemos que partir de la base también de que cuando nosotros hemos hecho trámites, porque eso lo contempla la orden, habla en el artículo 1, en un primer lugar, por supuesto, de aquellas personas que efectivamente tenían esa necesidad, por así decirlo, de poder hacer esta solicitud directamente a través de una modificación. Yo voy a hablar de las razones humanitarias para que me lo puedan entender mejor. Como ciudadanos que teníamos la obligación de renovar porque teníamos la residencia clásica, no tendríamos ningún problema, porque el artículo 1.6 contempla que podemos, durante el periodo de 6 meses, es decir, si acabara el estado de alarma el día 7 de junio, tenemos hasta el 7 de diciembre, durante estos 6 meses, para tener prorrogada la residencia, pero también dan la posibilidad de que nosotros podamos presentar o modificación o renovación o licitar otra prórroga. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley, si bien es cierto, dice ustedes lo tienen prorrogado, está advirtiendo que les está dando durante ese periodo de prórroga de 6 meses la posibilidad de que podamos hacer nuestra modificación, hacer nuestra renovación, tal cual como la tendríamos que haber hecho si no hubiese salido esta orden. La ventaja de la orden es que no nos supedita al tiempo que de por sí establece la ley de extranjería. Entonces, lo que tenemos que partir de la base es, si nosotros vamos a hablar del grupo grande de los ciudadanos venezolanos que les toca por el 28 de febrero hacer las renovaciones en tandas, literalmente de grupos muy grandes, de nuestras tarjetas por razones humanitarias. ¿Qué pasa con esa gente? Se supone que nosotros, si nos tocaba el 28 de febrero, teníamos ya
3 meses después del 28, que se cumplían el 28 de mayo, para nosotros haber acudido a la comisaría a hacer nuestra toma de huellas o para haber presentado nuestras modificaciones. En este caso, hemos dicho que esta orden, la ventaja que tiene es que no nos está diciendo del 28 al 14 de marzo, que es el periodo cortito que transcurrió de los 3 meses posteriores para poder presentar el trámite, se toman en cuenta. No, lo que está diciendo esta orden es simplemente, desde el 14 de diciembre, todas aquellas personas que tenían que haber hecho renovaciones, modificaciones, etcétera, etcétera, se les entiende prorrogado, independientemente de que el documento de identidad en octubre yo lo quiera llevar al banco y se vea vencido, yo llevo la orden y lo demuestro. Pero si yo presento modificación y me sale la modificación aprobada, o voy a la comisaría para que me tomen la huella, para que me hagan mi renovación clásica, esta automática que tenemos todos los del 28 de febrero, ¿qué va a pasar? Que la fecha que se me va a tomar en cuenta de mi tarjeta de residencia y la que va a aparecer independientemente que lo haya hecho en octubre o en noviembre, va a ser la fecha en la que me tenía que corresponder haberlo hecho, que sería el 28 de febrero. Entonces, otra cosa que quiero decir que es muy importante y tienen que tomarlo en cuenta, porque estas son las letras pequeñas. Si yo voy a hacer una modificación, renovación, lo que sea, durante el periodo de 6 meses, y no lo puedo hacer porque mis condiciones no están dadas, esta orden me regala 3 meses más. ¿Cuál si se nos venciera la prórroga en diciembre y nos dieran enero, febrero y marzo del 2021? Como si fuera la ley de extranjería que establece que tenemos un plazo de 2 meses antes para renovar y 3 meses después. Pues exactamente esta orden prevé lo mismo. Es decir, si yo tengo mi renovación hecha, y ya yo doy por entendido, mi prórroga hecha, perdón, y ya yo doy por entendido que en diciembre tengo las condiciones dadas para hacer la modificación, lo puedo hacer en enero, febrero o marzo del 2021 porque la ley lo establece. Eso sí, no nos podemos pasar de ese plazo porque entendemos que a partir de ese momento nos pueden sancionar con una multa porque debemos hacerlo dentro del plazo que corresponde. Entonces, dicho esto, aclarando el tema de las renovaciones y las modificaciones, las conclusiones a las que tenemos que llegar con el artículo 1.6 son simples. Podemos modificar, podemos renovar sin ningún problema durante el plazo de 6 meses, solo que la tarjeta, si sale a nuestro favor, la prórroga acaba, ya no tengo prórroga hasta diciembre porque se entiende que al haber hecho la modificación y haber salido una resolución expresa que dice que efectivamente esa tarjeta está modificada, por ejemplo, entonces el plazo que va a contarme es el que me pone la resolución, se acabaría la prórroga. Y por supuesto, no estamos hablando que vamos a hacer una renovación o modificación que me va a tomar en cuenta la fecha en que lo solicité. No, me va a tomar en cuenta la fecha en la que se me caducaba mi residencia antes de que empezara el estado de alarma. Yo de todas formas al final voy a hacer una breve resumen, conclusión de todo lo que estoy hablando. Estoy haciendo es puntualizando ahora mismo lo que se está hablando. Ahora bien, con respecto de, dicho esto, lo que nos interesa a los ciudadanos venezolanos, porque hay otras disposiciones, por ejemplo, de los visados en el caso de acuerdo de movilidad de jóvenes, que a estas personas les dan 3 meses después del vencimiento, etcétera, y sobre todo no se aplicará para las estancias formativas, es decir, para los médicos que están ahora mismo haciendo MIR no se aplicarían estas prórrogas, porque entendemos que ellos por otras disposiciones muchas más ventajosas van a poder tener inclusive hasta la residencia en otro sentido, más favorable evidentemente. Ahora bien, ¿qué pasa con la modificación de las razones humanitarias cuando hablamos del archivo? Lo voy a decir brevemente, pero lo quiero desarrollar después, porque recuerden que hay muchas personas, sobre todo los de Madrid, porque esto no está pasando a nivel de otras provincias, solo está pasando en Madrid, que están archivando. Entonces, se puede considerar en esta orden que estamos hablando que el archivo es una resolución propiamente que nos impide volver a hacer algo y que no nos va a servir la prórroga. No. Si nosotros tenemos el archivo del expediente, que en estos casos están archivando porque supuestamente nos consideran todavía como solicitantes de asilo, o que tenemos concedidas las razones humanitarias y por ende no deberíamos modificar, hay problemas con eso. Madrid lo está presentando, pero es recurrible totalmente, lo desarrollo después. Ahora bien, dicho esto,
Ahora, otra cosa que tienen que tomar en cuenta es para las personas que están en España, esto es muy importante, que no son residentes, que vinieron de vacaciones y que el tema del confinamiento les agarró en España, como decimos en Venezuela, le agarró. Entonces, en estos casos, ¿qué sucede? Se entiende que nosotros tenemos una estancia con nuestro pasaporte de 90 días. Yo puedo estar aquí sin ningún problema y se entiende que durante el periodo de un año yo puedo estar 3 meses en España, 3 meses fuera, 3 meses nuevamente en España y 3 meses fuera. ¿Qué pasa con esta situación? Si yo estoy en España y mi salida de España ha sido imposible, que sé que hay muchos venezolanos que hoy día están desesperados y están intentando inclusive algún vuelo humanitario que los pueda sacar y que las autoridades aún no han hecho nada. Tenemos constancia que hay países como el Líbano, como cantidades de consulados que están trasladando a sus ciudadanos y están pidiendo permiso a las autoridades españolas para sacarlos. Y obviamente Venezuela no está haciendo eso. Estos venezolanos se encuentran aquí y muchos tienen la angustia de saberse de que a lo mejor la estancia no supera, se queda en situación irregular. Eso no es así con esta orden. Esta orden prevé que se puede prorrogar 90 días más esa estancia, es decir, que si yo tenía que salir, vamos a suponer, llegué en diciembre por las vacaciones de Navidad, me he quedado, me tenía que haber ido a finales de marzo. Pues esta persona que el 30 de marzo se tenía que ir, se entiende que se le suman a esos 30 días ya que tendría que haberse ido, esos 90 días más. Entonces, la cuestión no es esa. Yo lo que quiero que analicen es que los 90 días son desde el vencimiento de los 3 meses de la estancia. Es decir, si yo tenía un billete de 2 meses y no me fui, todavía me quedaba un mes, pero lo gasté en el periodo de estado de alarma, y estando dentro del estado de alarma me quedé en situación irregular en teoría, con esta orden ya no va a pasar. Con esta orden ya entendemos entonces que todos los que se quedaron, que tengan más de 3 meses de estancia, se les sumarían otros 90 días más y por ende no tendrían ningún problema. Ahora bien, ¿qué pasa? Esto tiene truco. Si yo pensaba volver, por ejemplo, nuevamente durante ese periodo de año a España y quedarme, por ejemplo, otros 3 meses más, eso ya no lo vamos a poder hacer. Porque entendemos que esos 3 meses que nos están regalando son esos 3 meses que podría haber utilizado en el segundo trimestre del año. Lo que me están diciendo es, te adelanto esos 3 meses, recordemos que por año 3 meses, solo podemos, en el primer trimestre podemos estar solo 3 meses en España, en el segundo otros 3 meses. Nos están adelantando esos 3 meses, de manera tal de que en un mismo bloque, de 6 meses prácticamente, vamos a poder estar aquí, pero no vamos a poder volver a venir hasta que transcurra completamente esos 6 meses para completar ese año, y ahí entonces volvería a reanudarse lo de los 3 meses. Esto es importante que lo sepan, para que sepan que actualmente no están irregulares, que se les adelantó esos 3 meses, pero que luego no pueden volver a venir hasta que no cierre ese bloque de este año. ¿Ok? Dicho esto, vamos con la parte, lado contrario. Aquellos ciudadanos que, estando fuera de España, son residentes legales y se quedaron con la tarjeta de residencia vencida. Es decir, yo tenía que haber vuelto porque me tocaba renovar, no tengo el tiempo, ¿y ahora qué hago? Pues en esos casos pueden entrar con la tarjeta de residencia caducada. Así que en ese sentido, si yo estaba, vamos a suponer, me saqué el TIE por razones humanitarias, por fin pude ir a Venezuela, voy a ir a ver a mi familia, me llegué allí y justamente me tocaba hacer la renovación en febrero de este año y estoy en Venezuela todavía, bueno, que sepas que puedes regresar a España con tu carnet caducado, vencido, con tu pasaporte vigente, eso sí, eso es inamovible. Y en ese sentido no habría ningún problema para entrar. Las preguntas para luego. Ahora bien, aquellos ciudadanos que estaban en esa situación que acabo de explicar, recuerden, yo siempre he dicho en el canal de YouTube, que están todos los vídeos de Tentempié Legal, que no nos podemos, si vamos a solicitar la nacionalidad española con 2 años de residencia legal en España, no nos podemos permitir bajo ningún concepto estar más de 3 meses por año fuera de España. Por ende, en el caso que nos toque, que estamos fuera y nos pilló más de los 3 meses que acabo de explicar, llevamos ya 4 o 5 y estoy con la angustia porque tengo que renovar y todo este follón, que sepan que no se van a computar las ausencias. Esto también es en los casos en que voy a hacer renovaciones. Yo puedo estar 6 meses fuera,
pero no puedo estar más de 6 meses fuera. Si me paso un día, se entiende que me pueden hasta caducar la tarjeta porque no puedo estar fuera más de 180 días porque se entiende que pierdo la residencia en el país donde estoy, en este caso España. Así que a esas personas que les pilló el confinamiento fuera, que superan los 6 meses, que sepan que a la hora de hacer la renovación, si justificamos que efectivamente por causas ajenas de nuestra voluntad no pudimos retornar a España, esa ausencia no se va a computar, pero hay que justificarla. Entonces, cuando nos toque renovar, simple, aportamos los billetes de la supuesta vuelta que no se pudo dar, aportamos evidentemente nuestro pasaporte para ver la entrada y para ver la salida, y después nuestra entrada en el territorio español, y evidentemente el país de donde venimos, porque si venimos de un país en el que el confinamiento ha sido prorrogado y prorrogado y prorrogado y no hemos podido salir del país, evidentemente no es nuestra culpa. Entonces eso lo va a valorar la Oficina de Extranjería en su caso, o inclusive el Ministerio de Justicia si vamos a meter la nacionalidad, para entonces entender que efectivamente no era nuestra culpa y que eso se hizo por esa situación. Entonces, dicho esto, yo lo que quiero que vean, y que lo diré al final del programa, es que esta orden nos ha venido estupendamente porque nos ha permitido que durante el plazo de los 6 meses que nos están dando, porque nos están prorrogando la residencia hasta el 7 de diciembre, si entendemos que el estado de alarma acaba el 7 de junio, pues entendemos que es un alivio, porque nuestra angustia principal era cómo vamos a hacer para sacar toma de huellas, para presentar modificaciones, para hacer todo esto. Si levantaran el estado de alarma, entonces entendíamos que el plazo que quedaban restantes era lo que nos iba a permitir, pero materialmente iba a ser inviable para nosotros poder hacer esas renovaciones, modificaciones o prórrogas. Entonces, en este caso, lo que yo quiero decirles es que con esta modificación nos dan un respiro para que todos los que tengan que hacer modificaciones, que tengan que renovar, que tengan que hacer todos esos trámites, lo puedan hacer a lo largo de estos 6 meses. No dejarlo para el final. ¿Quiénes lo pueden dejar para el final? Porque quienes no hayan podido conseguir la cita y que les dé la cita para el 10 de enero. O quienes al final del día les llegó la resolución en enero y la toma de huellas la tienen que hacer luego. O sea, ya no sería por algo que ustedes, o sea, si yo presento mi trámite en octubre, yo cumplí. Que la resolución me llegue en enero o en febrero es otra cosa. Lo que se quiere es que la Oficina de Extranjería a lo largo de estos 6 meses pueda abarcar todo lo que son trámites, la Policía Nacional, toma de huellas, etc. Ahora bien, ¿qué pasa con los solicitantes de asilo? Recuerden que a la fecha de hoy la ley del asilo expresamente regula todo lo que tenga que ver con los asilados. Esta orden solo toca la ley de extranjería y la del régimen comunitario, porque las personas que son familiares de comunitarios que tienen que hacer sus renovaciones cada 5 años y coincidió que durante el estado de alarma le tocaba la renovación, también están amparados por esta orden. Entonces es para ellos nada más. Los solicitantes de asilo a la fecha de hoy, lo que tenemos entendido es que lamentablemente está todo paralizado. De hecho, habíamos previsto la posibilidad de que empezara las actividades el 25 de mayo y estamos prácticamente a la fecha de hoy y no hay actividad, no se ve nada. Y menos cuando Madrid todavía ni siquiera ha arrancado propiamente, porque sigue estando en la fase en que se encuentra, que es donde están las sedes principales de la administración pública, y más todavía cuando se ha prorrogado el estado de alarma 15 días más. Así que hay que tener un poquito de paciencia para los solicitantes de asilo. Lo que sí es que tenemos la maravillosa noticia que nos las ha dado la cuenta, que yo desde aquí les doy mis felicitaciones porque es una cuenta muy buena, muy seria, me gusta. Es una cuenta que ayuda muchísimo y al mismo tiempo a aquellas personas que dentro del ámbito de lo que se dedica lo necesita, y más en este momento en la situación actual de España, que es la cuenta de venezolanos con asilo, en la que Juliana se ha encargado de hacer un buen trabajo y tiene muy buen material para los solicitantes de asilo. ¿Qué pasa en esa cuenta y la información que estamos manejando? Que parece que ya no se está llegando ni siquiera a la primera tarjeta roja, sino que directamente se les está denegando el asilo. ¿Cuál es el problema? Que en vista de la situación actual, estas personas se quedan literalmente, como decimos en Venezuela, sin el chivo y sin el mecate.
porque de cara a cualquier actuación que quieran hacer, ya no soy solicitante de asilo, pero todavía no tengo la tarjeta para demostrar que yo tengo residencia legal. Y eso está pasando muchísimo también, y esto es algo que quiero darle mucha relevancia. Las personas que hoy día se encuentran, sobre todo las del 28 de febrero, y las personas que se les tocaba precisamente la renovación, modificación después del 28. ¿Qué está pasando? Les explico. Aquí tenemos que actuar, como me dice una amiga muy querida, me dice, aquí tenemos que ser todos un GPS. Aquí tenemos que ir recalculando la ruta a medida en que van saliendo órdenes de este tipo, en la medida en que van saliendo instrucciones, en la medida en que el gobierno va sacando cosas en el ámbito de extranjería. ¿Por qué digo GPS y por qué digo recalculando? Porque lo que nosotros habíamos dicho en un primer momento, de vamos a presentar renovaciones, modificaciones, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y no sé qué, con el confinamiento nos hemos conseguido, por ejemplo, que la oficina de Madrid, porque las demás no hemos tenido inconveniente ninguno, está por la labor de archivar directamente las solicitudes de modificación. Después del confinamiento ha empezado en esa tesitura porque antes no lo estaba haciendo. ¿Con qué excusa? Madrid lo que está diciendo es, no le voy a dar modificación directamente porque tiene consideradas las razones humanitarias, pero al mismo tiempo dice, pero es solicitante de asilo. Entonces hay una controversia un poquito rara en ese sentido, porque estamos viendo que me estás diciendo por un lado que tengo todavía razones humanitarias y por ende no me toca modificar, y por otro lado me dices que tengo concedidas las razones humanitarias, que no es necesario modificar. Eso no es así, señores. El archivo o la inadmisión significa que ni siquiera entraron a valorar el fondo. Entonces, aquellas personas que pagaron tasas en la modificación hagan recurso de reposición. Nosotros hemos dicho hasta la saciedad que el reglamento del asilo, el artículo, si no mal recuerdo, creo que es el 31.5, segundo apartado, déjenme confirmarlo, ya que tengo aquí el ordenador. Esa ley prevé que efectivamente yo lo que no puedo es venir directamente y decirte que no sin haber entrado a valorar, y por ende no he generado una resolución de fondo, sino simplemente he dicho, es que ni siquiera voy a entrar en el tema y directamente te lo voy a archivar. Entonces eso no es así. Si nosotros nos vamos a la ley, sí es verdad que el venezolano está contemplado en el artículo 125 del Real Decreto 557 del 2011, eso no hay lugar a duda, que el 125 en el artículo 130.3 dice que nosotros, nuestras modificaciones, renovaciones, etcétera, se prevén por el reglamento, y luego cuando nosotros nos vamos al reglamento ya cambia la película, porque en el reglamento, en el artículo, aquí lo tengo sobre la marcha, efectivamente, 31.5, recuerden que el artículo 31.5, si se van al BOE, no les va a aparecer directamente, porque eso tiene una modificación que se hizo posteriormente. Así que si todos van a buscar el BOE, recuerden que es el Real Decreto 203 de 1995, del 10 de febrero. Entonces, cuando vayan a buscar ese Real Decreto, háganlo por Noticias Jurídicas, que ahí sí está actualizado el artículo 31, y en el artículo 31 van a ver que sin lugar a dudas no hay nada que discutir. En ese artículo 31.5, que se los voy a leer, pero es que aquí el ordenador hace lo que le da la gana. Ok, aquí estamos. 35.1.5, artículo 31.5, y nos vamos al apartado segundo, que dice: alternativamente, y siempre que cumpla los requisitos establecidos de efecto, a cesión del visado, el interesado podrá obtener una autorización de residencia y trabajo de duración que corresponde en función al tiempo que haya residido y, en su caso, trabajo legalmente en España. Está ahí. Entonces, lo que es quienes se les haya archivado o se les haya inadmitido, volverlo a presentar y colocar en el modelo que vamos a presentar este articulado para que se den cuenta qué es lo que quieren. Y más ahora, con razón más ahora. ¿Por qué? Porque ya yo la tengo prorrogada mi residencia hasta diciembre. Yo no te estoy pidiendo renovarla ni prorrogarla, te estoy pidiendo modificarla. Te estoy diciendo, me quiero salir de aquí y quiero irme al régimen general propiamente de una autorización temporal clásica de extranjería. No quiero seguir en una circunstancia excepcional.
Entonces, cuando hagamos eso, tenemos que contemplar estos artículos para que no nos digan que no. En las demás oficinas de extranjería no estamos teniendo inconveniente ninguno. Lo que pasa es que lo que queremos es precisamente picarles delante. Este es el articulado. Nosotros venezolanos, repito, estamos dentro del artículo 125 del Real Decreto 557 del 2011. Nosotros, como estamos en el 125, nos remita el 130.3. El 130.3 dice que podemos hacer renovación, modificación, etcétera, etcétera, conforme a lo que establezca el Real, en este caso la Ley de Protección Internacional. Y cuando nosotros nos vamos al reglamento, que el reglamento, repito, estamos hablando que se desarrolla en el Real Decreto 203/1995 del 10 de febrero, en el que el artículo 31.5 segundo apartado nos deja. Entonces piquemos delante y lo vamos a poner en todas las modificaciones que vayamos a hacer. Dicho esto, entonces ahora lo que sí quiero es, porque quiero cumplir con todas aquellas personas que de una forma u otra hicieron sus preguntas, y que esto lo vamos a hacer todas las semanas. Vamos a generar un post para que ustedes hagan sus preguntas, etiqueten a 2 personas, y yo antes de empezar el programa elegiré unas cuantas para sacarlas aquí. Y por supuesto vamos a responder acá. Y no sé qué pasa allí, que se están liando todos con las preguntas. Por favor, hagan caso, que estoy aquí dando una clase y están allí con las preguntas, y por favor. Y me gusta que la gente me esté defendiendo lo que estoy diciendo de dejar las preguntas para después. A ver, rápidamente. Carla Vanessa nos coloca una consulta: si se me vence el TIE en noviembre de este año y no tengo aún los 6 meses cotizados en la Seguridad Social por todo el estado de alarma, igual no podría hacer la modificación. A ver, si estamos hablando que de aquí a noviembre no tienes cotizado, entonces vete a la clásica renovación que te da automáticamente la resolución del Ministerio del Interior, que dice que todas están prorrogadas automáticamente desde el 28 de febrero. Lo que pasa es que si estás prorrogando, no tienes las condiciones dadas, te vas directamente a comisaría y tomas huella y directamente tienes la prórroga contada del 28 de febrero. Para quienes sí tienen las condiciones dadas, yo les recomiendo siempre modificar. Con respecto a esto, si una persona tiene no, esta la había dejado ya para después. Quisiera saber cuándo abrirá la embajada consulado de Venezuela en Madrid para un asunto de prórrogas a pasaportes. Recuerden que si quieren hacer prórrogas de los pasaportes venezolanos, hágalo en el caso en que necesiten efectivamente el pasaporte para salir, para viajar, porque necesitan montarse en un avión. Porque ya de por sí, ni para renovar, ni para nacionalidad española, ni para el Instituto Cervantes se está necesitando el pasaporte vigente. ¿Dónde podría quedar todavía la traba? Y yo no lo veo tanto en los ayuntamientos, pero cuando tú te vas a empadronar por primera vez, se entiende que tienes el pasaporte vigente. Ya luego, si vas a hacer un cambio de residencia, te vas a mudar, etcétera, se entiende o que tienes la tarjeta roja o que tienes tu carnet propiamente de TIE. Por ende, tu pasaporte no sería necesario. Así que, por favor, en ese caso no se agobien. Y tengo entendido que para la fase 3, en teoría, los consulados de Venezuela empezarían a abrir. Es cierto que con tan solo la resolución favorable de mi arraigo familiar puedo inscribirme en la Seguridad Social o puedo trabajar. A ver, el problema de todos los... O sea, esto me lo han hecho, inclusive se compara mucho con los solicitantes de asilo que les ha tocado la tarjeta de trabajo durante el confinamiento y que no han podido ir a buscarla. Muchos de ellos tienen que trabajar, entonces ha habido unas consultas vinculantes que se les ha hecho a la Oficina de Asilo y Refugio, en la que prevé que mandando correos a las distintas sedes de la Seguridad Social, junto con un contrato que nos ofrezcan más nuestro pasaporte y un modelo, que sería la solicitud del número de afiliación, podemos trabajar. Entonces, tanto para el arraigo social, familiar, como las circunstancias que se dan para los solicitantes de asilo que se encuentran en ese momento de tengo concedida ya el trabajo pero no tengo la tarjeta en mi poder, pueden solicitar el número de afiliación y con eso no habría ningún problema. Gracias a las 358 personas conectadas ahora mismo en Instagram. Recuerden que este vídeo va a quedar grabado, dentro de una hora lo van a poder ver en el canal de YouTube de Tu Abogado Canarias.
Con mi tía puedo darle la residencia a mis hijos menores de edad y dicho trámite lo puedo hacer si ellos aún están en Venezuela. Es que de hecho lo sensato es que si vas a hacer la reagrupación familiar ellos estén en Venezuela, pero eso sí, tú puedes hacer la reagrupación cuando toque renovar, porque debes tener como mínimo 1 año de residencia. A ver, sigo por aquí y empiezo con las preguntas por allá. Cuando diga voy a empezar a leer las preguntas de las que empiecen a salir. No voy a echar para atrás, por eso pido, por favor, que no hagan las preguntas antes, porque si no, nos liamos todo. En el caso de estudiantes que tienen 1 o 2 años, pueden pedir visa por razones humanitarias, porque no pueden hacer la renovación. A ver, en estos casos, las personas que tienen visado, estancias de estudio, se entiende que si tienes 2 años de estancia y te toca una tercera y no tienes medios económicos, puedes optar a un visado de búsqueda de empleo. Entonces, en esos casos, sí, tendrías que justificar tus estudios, tendrías que justificar si tienes un grado 5, que eso lo puedes inclusive suplir con un máster que hayas hecho aquí. Entonces, no necesariamente tendrías que irte a las razones humanitarias, porque recuerden que para llegar a las razones humanitarias, por el filtro del asilo, tenemos que pasar primero por el proceso de asilo, o si lo vamos a hacer directamente en la oficina de extranjería, tenemos obligatoriamente que acreditar que nuestro retorno a Venezuela implica un peligro en nuestra seguridad. De hecho, nosotros hemos subido una sentencia a nuestra página de Tu Abogado en Canarias, en la que un juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo de Tenerife nos da la razón en el caso de una persona que fue secuestrada en Venezuela y que hoy día acreditó la situación de lo que le sucedió con informes de la policía, etc. Y el juez le dio la razón y le concedió las razones humanitarias, porque fue una denegación directa de la Oficina de Extranjería, porque se solicitó por el artículo, si no me recuerdo, 126.4 del Real Decreto 557 del 2011. Si la quieren ver, está en la página web. Sigamos. ¿Cómo se recurre la inadmisión a trámite? No recomiendo recurrir inadmisiones a trámite siempre que no hayamos pagado las tasas, claro está. Si no, volvamos a presentar y digamos lo que les dije anteriormente, el articulado. Pónganlo en la planilla para que entiendan de entrada que esa es la situación que hay. Nos han comentado que están, como les he dicho, denegando directamente, antes de dar la tarjeta roja, las solicitudes de asilo y están concediendo razones humanitarias a muchísima gente, solo que no saben porque la situación está como está. De hecho, el tema de tráfico también, con el canje del carnet de conducir, se están enterando por esa vía también que tienen concedidas las razones humanitarias cuando ni siquiera el interesado lo sabe. Que quiero recomendar, porque he visto por allí que hay gente de otras nacionalidades que también nos ven en el canal de YouTube y que nos ven por aquí por Instagram. Cuando son de otras nacionalidades y quieren solicitar asilo, no van a correr con la misma suerte con la que sí corren los venezolanos, porque a nosotros sí nos dan razones humanitarias. Colombianos, hondureños, de República Dominicana, de donde sea, están pidiendo asilo creyendo que pueden aprovecharse de la tardanza que se daba para poder denegar ese asilo y aprovechar la coyuntura para solicitar prácticamente en poco tiempo el arraigo social, porque tardaba. Pues ya no están tardando, señores. Entonces, nuestra recomendación es, si ustedes son ciudadanos de otros países que no sea Venezuela y están solicitando asilo, que sepan que ya las denegaciones no están tardando nada y que prácticamente lo que se están metiendo es en la boca del lobo, porque en un momento dado, cuando se les deniegue el asilo, se les van a dar, si no mal recuerdo, creo que son 20 días de salida voluntaria del territorio español, se los van a estampar en su pasaporte, y si ustedes no salen, están propensos, y es prácticamente seguro, que les hagan un procedimiento de expulsión. Así que mi recomendación es, ciudadanos que no sean reales candidatos de asilo de otros países que no sea Venezuela, absténganse de solicitar el asilo porque las denegaciones están siendo inmediatas. Así que atención con eso. Recuerden que el tentempié legal del jueves pasado, que estuvo muy completo y abarcó muchos ámbitos para actualizar la situación actual, está en el canal YouTube y ahí se habló, entre otros, de la cédula de inscripción. A ver, voy a leer esto por aquí. Mi duda va sobre el artículo 1, apartado 3, que trata sobre la prórroga automática independientemente de que se haya solicitado la renovación y modificación. Estamos hablando de la orden. ¿Podrá aclararme mejor este punto, ya que en mi caso solicité la modificación,
y un mes después me lo inadmitieron a trámite mi solicitud porque según la resolución yo sigo en régimen de asilo. Eso está pasando. Entonces, en este caso, no te preocupes si te lo inadmitieron a trámite, vuelve a solicitarlo, porque recuerden que la prórroga lo que está diciendo es que si tú hiciste la solicitud y tienes resolución expresa, no podemos decir que una resolución expresa es una inadmisión, porque la inadmisión no estudió el fondo, sino solamente la forma. Vuélvanlo a presentar y aleguen los artículos que ya he dicho anteriormente. ¿Ok? Y bueno, voy a con esta última y empezamos con las preguntas de allí. Mientras estás en proceso de modificación de residencia, pierdes tu residencia actual. Esto es importante, porque según no se puede estar en dos procesos a la vez. Sí se puede estar en dos procesos a la vez. Yo puedo tener, que es lo que la nueva orden ha generado en todos los residentes actualmente, yo puedo tener la prórroga concedida hasta diciembre. Inclusive, yo puedo tener la prórroga que a las personas que se les vencía el 28 automáticamente me daban por un año. Si yo quiero modificar y a mí me dicen que no me modifican, yo sigo manteniendo la residencia que tenía. Una cosa es que yo quiera renovar, que tengo que cumplir el plazo para poder renovar, que una modificación. La modificación lo único que me pide es que esté un año de residencia legal y luego puedo modificar cuando yo quiera. Entonces, no pasa nada si yo presento la modificación y espero mi prórroga, durante mi prórroga mis 6 meses, no pasa nada. No pasa nada, inclusive, si no hubiese pasado el tema del confinamiento, estado de alarma, etcétera, y yo hubiese hecho mi prórroga en comisaría con mi toma de huellas, porque luego hubiese podido llegar en octubre y hacer mi modificación. No tiene absolutamente nada que ver una cosa de otra. Si a mí me niegan la modificación o me la inadmiten, igual sigo teniendo la residencia prorrogada automáticamente, independientemente de la orden que acabamos de comentar. Así que ya saben, voy a empezar con las preguntas para no dejar nada por fuera. Empiezo con: abogada, se me vence el TIE con 2 años y 7 meses, pido el arraigo, ¿qué me aconseja? A ver, si tienes el TIE, no te preocupes porque se entiende que tienes ya residencia legal. No confundan, el TIE y las razones, el arraigo social es lo mismo. Se puede jurar la bandera con pasaporte vencido, no te lo van a pedir siquiera. Cataluña, pero por Dios, lentitud que no me deja leer. Tengo papel blanco vencido del NIE, puedo canjear en la DGT, puedo acudir sin tener la tarjeta roja. En teoría no tendría por qué haber problema. El detalle de la DGT es que está aceptando solo los trámites vía telemática con certificado digital hasta que acabe el confinamiento. Ya luego ya se verá. Mi tarjeta vence el 1 de junio y no tengo cita. Está prorrogado automáticamente hasta diciembre. El TIE se me vence el 2 de julio, aplicará la prórroga. Puedo viajar fuera de España. A ver, si estamos hablando que julio es una cosa, 1 de junio, porque se entiende que el estado de alarma es hasta el 7. Sí, hasta el 7 de junio. A mí se me vence la residencia, yo la tengo automáticamente prorrogada hasta diciembre. El que se le vence en julio, no. El TIE caduca el 18 de junio, entro en esa prórroga. Si hacen otra prórroga al estado de alarma, sí, pero recuerda que hasta la fecha de hoy es 7 de junio. El estado de alarma. Se me vence mañana 22 de mayo la tarjeta roja. ¿Qué debo hacer? Nada, esperar a que te toque hacer. A ver, capaz si se te venció la tarjeta roja y tienes que conseguir las razones humanitarias y no lo sabes. Se me vence la tarjeta roja en Tenerife, no hay cita, tienes que esperar. Se me vence el 4 de junio mi tarjeta roja. Tarjetas rojas no tienen nada que ver con esto, no hagan preguntas, solicitantes de asilo, yo sé que están deseosos de información para ustedes, pero no, ahora mismo ustedes aparte, no, se quedan ahí tranquilitos esperando. Sigo. Besos, Juliana, cariño mío, de la cuenta de Venezolanos con Asilo. Tengo cita el 26 de marzo para pasaporte. Ya va, 26 de marzo para buscar la resolución, entrega de pasaporte. Pues te espera, no podemos hacer nada. Sigo por aquí. Ya tengo mi tarjeta roja. ¿Por dónde me puedo enterar si me dieron razones humanitarias? Tienes que esperar. Lamentablemente, seguro lo tienes concedido, pero tienes que esperar a que te lo notifiquen, lo firmes, te entreguen la resolución. Ve pidiendo cuando activen la página, que por cierto todavía no hay citas. Parece que la página efectivamente abre las pestañas que dicen que sí se puede, por aquí también, por allá y por allá, pero después cuando vas a poner los datos no genera el calendario típico para poder elegir. Así que no hay citas por la fecha. ¿Se puede buscar el TIE el 25? No, recuerden que lo del 25, ojo, eso de hecho lo dijimos la semana pasada. Lo del 25 fue una reunión del sindicato de funcionarios de que vamos a ver si tal vez puede ser que a lo mejor
pero no se ha dicho nada. Estamos mirando a la fecha de hoy y todavía no hay nada. Así que lo que esto tiene pinta es que hasta que Madrid no salga definitivamente de la desescalada o se ponga como las demás provincias con la fase que le corresponde, estamos un poco atados de pies y de manos. Sigo, yo no tengo preguntas, solo quiero darle las gracias por esta información que siempre das, que nos ha ayudado en todo. Un beso, de verdad que muchas gracias, Joana, qué bonito. Tengo que renovar mi TIE, estoy en proceso de modificación y tengo contrato de trabajo indefinido. ¿Puedo hacer que mi hijo de 4 años pueda estar igual que yo? Sí, claro, sin problema. Hoja blanca vencida, ¿debo tener un precontrato? Sí, para poder solicitar el número de afiliación. Tengo mi hoja de resguardo, la primera cita, olvídense, no voy a responder solicitantes de asilo porque si no, no podemos avanzar. Sigamos. 7 de agosto podrá ir a la cita, oye, esperemos que sí. No se aceptan los trabajos porque TIE venció en febrero, entonces en ese caso, si tu TIE venció en febrero, imprime esta orden, la llevas al trabajo o a las entrevistas de trabajo para que se den cuenta que tienes prorrogado el TIE hasta diciembre. Puedo solicitar modificación, venezolanos autónomos, aún si no tengo fija nómina. A ver, los autónomos tienen sus requisitos, obviamente. Con usted, dice aquí. Jordan pone, usted tenemos un máster de extranjería, gracias, de nada, por Dios. Se me vence en julio el TIE. ¿Qué debo hacer? Si se te vence en julio el TIE, hacer la modificación si tienes las condiciones y si no, por supuesto, renovar. ¿El paro puede hacer modificación? Yo no te lo recomiendo. Recuerda que como ya tenemos todo prorrogado hasta diciembre, trata de tener las cotizaciones, la seguridad social y un contrato para la fecha en que lo vayas a presentar. Recuerda que nos están regalando 3 meses más aparte, o sea que no solamente tenemos para modificar, renovar nuestro estatus, etcétera, hasta el 7 de diciembre, lo vamos a tener prácticamente hasta el 7 de marzo del 2021. No abusemos, evidentemente, hagamos eso en el periodo, si puede ser, antes de vencerse los 6 meses. A ver, ¿cómo me averiguo si le denegaron el asilo? Eso es algo que lamentablemente no está digitalizado. Daríamos lo que fuera porque lo estuviera. Pero lamentablemente hay que esperar. Mayra, Dios te bendiga y te protege a ti también. El TIE vence en julio, no entró en la prórroga. Gracias a Dios, esperemos que no. Porque lo que queremos todo es que ya acabe el estado de alarma, que ya acabe el tema del confinamiento, que todos salgamos bien de las desescaladas esta con las fases y que podamos volver a la vida normal. Entonces, si te toca en julio, pues mira, te va a tocar buscar el número, tu cita, perdón, para toma de huella o presentar modificación. Recuerda que son 2 meses antes o 3 meses después. Entre el 14 de marzo a Madrid no he podido hacer ningún trámite, puedo ir por primera vez a solicitar cita de asilo. A ver, Albert, si no estás en condición de calle, se entiende que tienes que esperar. Las personas que están acudiendo a distintos ONG son personas que no tienen medios ni para vivir, ni para comer, ni para dormir, ni nada. Si tú tienes dónde estar, ten un poco de paciencia, que ya luego, cuando se active la página, vas a poder solicitar cita y vas a poder hacer entrevistas. A ver, yo quiero hacer una reflexión antes de acabar, porque ya me quedan pocos minutos, que yo creo que esto va con todos. Sabemos que hay los 3 grupos, lo que dije el jueves pasado. Aquel grupo de venezolanos que llegando a España no han podido solicitar asilo, aquellos que todavía no han hecho la entrevista, aquellos que están esperando que se les designe o se les dé algún tipo de ayuda o acogida. Eso es un grupo de venezolanos. Los otros son los que todavía no han podido presentar trámites en extranjería, todavía no han podido hacer renovaciones, todavía no han podido modificar en condiciones su residencia, no han podido ir a la toma de huellas. Y un tercer grupo, que son aquellos que ya están relativamente estables, que lo que de hecho tienen la nacionalidad concedida, no han podido ir a la toma, a la jura de la nacionalidad. Bueno, estos 3 grupos, que sepan que tienen sus pros y sus contras dentro del mundo en que se encuentran. Entonces, si nosotros lo que queremos es buscar la manera de poder, en la medida de lo que se pueda, estar lo menos perjudicados posible, que sepan que el gobierno parece que está en condiciones de facilitarnos esa ayuda. Lo que sí también es importante es que lo que no tenemos garantizado a la fecha de hoy, y por eso no hago la acotación de lo del... El 25 no va a haber nada. ¿Por qué? Porque todavía no están las condiciones dadas para atender al público, no sabemos cómo se van a tomar la cita, no sabemos cuántas personas pueden acudir. De hecho, la gente del Instituto Cervantes
ya no va a ser el examen en grupo, tantas personas en un mismo día, sino que lo van a hacer prorrogativamente, o sea, poco a poco, y lo van a hacer con cita previa, un día uno, un día otro. Entonces, imagínense lo que tienen para los demás. Entonces tenemos que tener un poco de paciencia. Yo sé que es complicado y que cada grupo tiene su tema y que a lo mejor uno es peor que el otro, pero lo que tenemos es que tener un poquito de conciencia y saber que lo que estamos viendo hoy día en el gobierno es que hoy sale una cosa en la mañana, en la tarde la cambian, en la noche lo vuelven a arreglar, después otra vez lo vuelven a cambiar, después dicen que yo no lo dije, después... Entonces las noticias al final del día nos tienen a todos agobiados. Entonces, en este caso de extranjería, la única recomendación que yo les doy es intentar en la medida de lo posible en que si vamos a modificar y tenemos las condiciones dadas, hagámoslo sobre la marcha. Que no tengo las condiciones dadas, las voy a buscar. Que finalmente llegó diciembre y no tengo ni uno ni lo otro y tengo que tirar de la prórroga automática que me daban de por sí el 28, pues lo haré. La única cosa que quiero decir, y es la letra pequeñita de toda la orden que hemos hablado. Si a mí me dan la residencia porque la renové o porque la modifiqué o por lo que sea y lo hice en diciembre, vamos a hablar del grupo de los del 28 de febrero. Yo hice la modificación en diciembre o hice mi renovación en comisaría y toma de huellas y me dieron toma, está automáticamente dada. Vale, la fecha que me van a poner va a ser del inicio de la tarjeta, es del 28 de febrero del 2020, de este febrero. Por ende, si a mí me dicen en enero, usted tiene concedida la renovación automática, tome su carnet, va a tener solo 2 meses de vigencia, porque en febrero del 2021 nos va a tocar renovar otra vez. A diferencia de los que vayan a modificar, porque el que va a modificar le van a poner fecha de inicio, efectivamente 28 de febrero del 2020, pero la tarjeta se me va a vencer en el 22, con lo cual yo el año que viene no tengo que salir corriendo a modificar 2 tristes meses nuevamente la tarjeta, sino que ya yo tengo ese año y 2 meses por delante para volver a renovar la residencia. Entonces, ese es el lado chiquitito, letra pequeñita, que al final del día va a hacer que nos pensemos hacer todo rapidito para que la tarjeta tenga un plazo prudencial que nos permita cotizar, que nos permita trabajar, que nos permita todo y que luego con toda nuestra calma del mundo, 2 meses antes del vencimiento de nuestra tarjeta, podamos hacer eso. En resumen, que no nos vaya a pasar como le está pasando a muchos solicitantes de asilo, que les están notificando que tienen concedidas las razones humanitarias y prácticamente a los 2 meses se les vence la tarjeta. Eso es lo que quiero decirles con esto, para que no vayan más allá. Ahora bien, para ya resumir lo que dije hoy, ¿quiénes pueden solicitar, quiénes tienen, mejor dicho, la prórroga automática sin necesidad de resolución, una prórroga expresa? Todas aquellas personas que durante el periodo de estado de alarma y 90 días antes, es decir, del 14 de diciembre al 14 de marzo, estado de alarma, en teoría la fecha de hoy hasta el 7 de junio, todas esas personas que les tocaba renovar, modificar o prorrogar su tarjeta, automáticamente toda esa poca gente tiene prorrogada su residencia hasta el 7 de diciembre de este año. A esto le sumamos 3 meses más de gracia para que podamos entonces también, es decir, sumamos a esos 6, 3 más, tenemos 9 meses para modificar, renovar y hacer nuestra prórroga, cualquiera de las 3 evidentemente. ¿Quiénes pueden? Todos que tengan cualquier tipo de autorización de residencia, inclusive las de régimen comunitario, que les haya cogido el confinamiento y que haya tenido que hacer ese proceso. A ver, ¿quién más entra en esta orden? Los que están fuera de España, que tenían que haber entrado, pues ese plazo no le computa para que no les figure más del periodo que tendrían que estar fuera. Y los que están aquí dentro, que no se iban a quedar, que nada, que venían de vacaciones, se les extiende 90 días más desde el vencimiento de sus 3 meses para poder estar en España, pero ojo, no pueden luego durante este periodo de año volver a entrar a España porque se entiende que ya cubren los 6 meses que les correspondían. Entonces, dicho esto, lo que ustedes tienen que llegar a la conclusión es que tienen
9 meses para renovar, modificar o prorrogar. A quienes les haya salido ya, es que me lo inadmitieron, vuélvelo a presentar. Es que me lo archivaron, pero ya yo había pagado las tasas, o me lo inadmitieron y ya había pagado las tasas. Lo que recurre, vía recurso de reposición. Articulado, lo que dijimos en la mitad del programa. Personas que me salió la modificación, me salió favorable y tengo mi residencia, pues tú no tienes residencia prorrogada. Ya tú tienes tu plazo expreso que lo contempla la resolución. Por ende, no va a haber ningún problema. Tema de toma de huellas. Todas aquellas personas que tendrían durante estos 6 meses que hacer su modificación o su renovación directamente o indirectamente, tienen que morir en la comisaría para la toma de huellas. Pues paciencia, porque todavía no sabemos bajo qué concepto van a establecer cómo pido mi cita, cuándo puedo ir, cuándo no puedo ir, cuándo puedo hacer y cuándo no puedo hacer. DGT sí está trabajando para quienes tengan certificado digital. Problema, certificado digital o clave PIN lo podemos sacar siempre y cuando cotejemos el número que nos arrojan esas plataformas. Y ahora mismo ningún organismo público está cotejando los códigos. Por ende, es como si me dijera lo mismo, porque no puedo hacer nada. Entonces, paciencia. Las personas que una vez levanten el estado de alarma, no vayan directamente a los organismos públicos, por favor. Infórmense, van a haber correos electrónicos, van a haber páginas donde puedan pedir cita, llamen por teléfono, pero no se les ocurra ir, porque la idea es que cumplamos con las disposiciones que se están estableciendo conforme a las fases en la provincia en que nos estemos consiguiendo, ¿vale? Dicho esto, yo tengo que ir ya cerrando porque ya estamos prácticamente a 1 minuto de las 7. Voy a cortar esta grabación. Recuerden, esto se va a quedar grabado en el canal de YouTube dentro de 1 hora más o menos. Esta información la pueden inclusive compartir y la vamos a sacar por Instagram para que tengan el enlace y puedan acceder allí. Siento muchísimo a las personas que hayan hecho las preguntas, pero o hago una cosa o hago la otra. Intenté en la medida de lo posible seguir respondiendo, pero nada, ustedes saben que mucho del contenido que se dice es prácticamente lo que ustedes están preguntando. Un beso muy grande para todos. Asociación de Huesca, queremos contactarte siempre. Teléfonos 922 29 91 13 o como siempre info@tuabogadoencanarias.com. Un beso muy grande para todos y ya saben, por favor, síganos en YouTube, porque ahí también vamos a empezar, cuando empiece con Eduardo Guerra, vamos a empezar a transmitir por allí y por allí pueden hacer preguntas y Eduardo las saca. Un beso muy grande para todos.